Bueno, comenzamos de lujo este curso con Fernando Onega, que es, le decía antes, una de esas personas que desde los medios nos han acompañado a lo largo de la vida, ¿no? Y que además ha conseguido una cosa no muy frecuente, y es que su prestigio esté en todas partes. Me refiero a que sea bien considerado por los colegas de cualquier signo y de cualquier tendencia, lo cual luego le preguntaré cómo lo consigue. No voy a decir, y eso se lo dije también cuando hablamos, no voy a hablar aquí de su currículum porque sería ocioso y además nos llevaría toda la tarde. Ha trabajado en prensa, en radio, en televisión, ha tenido cargos de responsabilidad, es comentarista político, tiene al menos tres premios Ondas, un micrófono de oro, multitud de distinciones. Y hace unos días dijo en Onda Cero, en una entrevista que le hizo Alsina, que se retiraba de la radio. Pero bueno, se retira de la radio como se retiran los periodistas, es decir, poco solo, así colateralmente. Entonces, bueno, como dice Fernando Zamácola, nos ha hecho el honor de estar aquí esta tarde y yo, Fernando, te lo agradezco muchísimo. Bienvenido. Muchas gracias. El honrado soy yo por estar aquí en una cosa que lleva el nombre de Delibes, lo cual es un altísimo honor. Muchas gracias. Bueno, en tu larga trayectoria has tocado todos los medios, prensa, radio, televisión, pero no solamente eso, sino que en esos medios has estado en puestos muy distintos. Has estado en la trinchera informativa, has sido jefe de informativos, has sido comentarista político, eres comentarista político, has tenido, como digo, la jefatura de informativos, has dirigido medios, pero también incluso has estado, digamos, en los despachos administrativos, ¿no? Porque has sido director general de la COPE, de Onda Cero en 2 ocasiones. Sí. ¿Te encontrabas igual de cómodo en el despacho que, no sé, que en una redacción o siendo el jefe de informativos, que es uno de los puestos clave en todo medio? Tenía una ventaja ser jefe de informativos, que es que te pagaban más, lo cual pues cuenta. Luego hubo un director general de la COPE que cuando me cesó como jefe de informativos de la COPE me dijo, más o menos textualmente, tú eres muy buen periodista, pero eres muy mal gestor. Y creo que es una definición correcta, al menos en la segunda parte. Soy mal gestor. Cada vez que tuve un cargo de responsabilidad, al marchar me dije, nunca más control de presupuesto ni mando en tropa. Y siempre caí alguna vez después en algún tipo de esas responsabilidades. ¿Dónde lo pasa bien un periodista tímido, reflexivo, introvertido como yo? Pues escribiendo en su casa. Escribiendo en su casa. Yo hablé muchísimo por la radio y llevo no sé cuántos años sin pisar la radio, a través de esos aparatos mágicos que hay ahora que transmiten la voz perfectamente como si estuvieras en el estudio, y escribiendo pues mis colaboraciones en la soledad de casa, preferentemente entre las 5 de la mañana y las 9. De la mañana quiero decir de la madrugada, y las 9, que es ahí un horario donde no suena el teléfono. Bueno, yo ya no tengo niños que lloren, pero tampoco nietos. Y bueno, y ese es el resumen de los sentimientos, más o menos. La etapa más feliz de mi vida como periodista fue cuando... Son momentos. Momento inicial. Yo iba para cura y estudié 5 años para cura. Hay quien dice que se me nota. Debía llevar algo de espíritu informativo dentro porque se celebraba el día del seminario, que es el 19 de marzo. Y entonces yo le hice una entrevista, ¿a quién? Pues a lo que tenía más cerca, al director espiritual del seminario. Y lo envié al periódico La Noche de Santiago, que ya no existe. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que lo publicaron. Eso de verte publicado en un periódico con 13 años, pues me abrió el mundo.
y yo me consideré ya delibes, vamos, delibes es una mierda a mi lado. Después empecé a admirar a los periodistas por lo bien que les caía la gabardina a los del periódico El Progreso de Lugo. Eran unos tíos que lucían muy bien la gabardina. Yo digo, yo quiero ser periodista para lucir la gabardina como ellos. Empecé a entrevistar, naturalmente me echaron del seminario, no seguí para cura, empecé a entrevistar a los artistas que pasaban por Lugo. Yo entrevisté a Antonio Machín, por ejemplo. Era maravilloso. Es decir, yo llegaba al Gran Teatro de Lugo, que ya no existe, ya sabía ya el camino del camerino, llamaba a la puerta, me decían adelante, y decía, vengo a hacer una entrevista. Y yo iba con mis zapatos rotos y mi gabardina vieja, y esa gente me atendía y me daba la entrevista. Y lo más maravilloso, lo escribía a mano y el periódico me lo publicaba. Eso ya no pasaría ahora. Claro, con 15 años te pasa eso y te crees algo y te fomentas pues la vocación. A esa edad yo tenía una página semanal en el Progreso de Lugo cuando los periódicos eran sábana y lo llenaba con entrevistas a los profesores para hacerle la pelota para que me aprobaran, entre otras razones. Y bueno, y esa es una etapa muy feliz. Y la siguiente, coincidente con esa, es cuando me iba de vacaciones a mi pueblo. Mi pueblo tiene 120 habitantes. Pues aquí el periodista, no sé cómo se las apañaba, pero publicaba casi todos los días crónicas de mi pueblo en el Progreso de Lugo. Y ahora hay un curioso redactor que tiene un blog en el Progreso de lo que se publicaba en el año 1963. Y siempre me saca, Fernando Onega cuenta que encontraron la lechuga más grande del mundo. Perdón. Esa es mi vida, básicamente. Espero que después de esos momentos felices hayas tenido muchos más a lo largo de tu trayectoria, pero bueno, una de las veces que no dijiste que no fue cuando accediste a la jefatura de servicios informativos de la SER, sucediendo a Iñaki Gabilondo, que por cierto fue nuestro primer cronista, y a los pocos meses el golpe de estado de Tejero. Me imagino que en ese momento... A los 15 días. O a los 15 días. Dirías, qué bien estaba yo en otro sitio, supongo. Sí, no, ese fue un momento glorioso para la radio y para mí, bueno, pues mi prueba de aptitud. Los hechos sucedieron como sucedieron, todo el mundo lo recuerda. Yo estaba con el director general, lo cuento porque lo ha contado él y está publicado, que estábamos preparando el pago de colaboraciones del mes porque era día 23 y de pronto se oye en la radio, que tenía de fondo lo que se oyó en la radio. Eugenio Fontán dice, hay que cortar. Y a mí me salió del alma, director, esto es la historia, hay que seguir. E hicimos el programa más largo de la radiodifusión española de los últimos años. Aquello consagró a la radio como medio informativo, porque hasta entonces era más que nada un medio de entretenimiento y de ingresos publicitarios. Recibimos muchísimos homenajes de todo el mundo. Es una página que pasa a la historia de la radio y al mismo tiempo, a los pocos días, recibimos la gran lección. Hubo un asalto al Banco Central de Barcelona y creímos que era un 23F nuevo. Y nos dedicamos a retransmitir ese asalto al Banco Central como si fuera un golpe de Estado. Y ahí fue donde nos dijimos, cuidado, macho, que hay que medir las cosas antes de lanzarnos. Fue seguramente la gran lección, la segunda, la del Banco Central de Barcelona. La primera había sido el golpe. La primera había sido el golpe. Había sido el golpe donde se demostraron varias cosas. Y he dicho lo de consolidar la radio como medio informativo. Yo creo que la radio fue fundamental para parar el golpe de Estado. No voy a quitar el papel que ha tenido el rey, que es evidente que lo hizo y fue el que detuvo el golpe, pero yo me digo,
nosotros estuvimos transmitiendo toda la noche, hasta la salida de los diputados. Un país que sabe que se ha dado un golpe de Estado y no tiene información, posiblemente el golpe de Estado hubiera triunfado. Un país donde estás contando lo que ocurre realmente, con todos los datos que tenemos, y teníamos muchos, pues era muy posible que fracasara el golpe de Estado. Con lo cual yo creo que la radio tuvo un papel fundamental ahí y habrá que reconocérselo algún día. Hicimos censura. Yo recuerdo que había un comunicado de Comisiones Obreras de Oviedo incitando a la gente a salir a la calle. Y yo digo, ese comunicado yo no lo doy. Porque no era el momento de salir a la calle para nada. Bueno, y algunas otras lecciones que podíamos extraer de aquella noche. Si el golpe falló también, fue porque era muy chapuza. Yo creo que lo primero que hace un buen golpista es ocupar los medios de comunicación. Y sobre todo ocupar el medio de comunicación que está retransmitiendo. Se conformaron con ocupar Radio Televisión Española, no ocuparon la SER. Yo estaba mirando por la ventana diciendo, bueno, de un momento a otro entrarán, nos detendrán a todos, pondrán música militar y se acabó. No fueron. Y eso demuestra que era muy chapuza el golpe de Estado, felizmente. Felizmente. Dejas los servicios informativos de la SER y vuelves a caer en otra jefatura, esta vez de la COPE, que es como ir de lado a lado. ¿Cómo fue ese salto? Pues ese salto fue que entra el grupo Prisa en la SER. Hay una campaña, al parecer, de emisoras de la cadena contra el grupo Prisa y contra Polanco, de la que naturalmente llevo la culpa. Yo voy a ver a Polanco y le digo, oiga, mi verdad es esta. A usted le podrán decir lo que quiera, mi verdad es esta. Yo no tengo nada que ver con eso, ni me interesa quién sea la propiedad de la casa. Polanco terminamos muy bien, me dijo que era una de las conversaciones más inteligentes que había tenido en los últimos tiempos, lo cual me halagó muchísimo. Y nombran un director general que se llama Eugenio Galdón, y Eugenio Galdón, sin consultarme, decide quién es el director de Hora 25. Y un día subo a su despacho y me tiene en la puerta pues como media hora mientras él está dentro con el director de Hora 25. La sensación es de que tú estás detrás de una puerta y en la habitación se están tirando a tu mujer. Entonces llegué a casa, cogí el teléfono, llamé a Eugenio Galdón y digo, querido Eugenio, que te den por el culo. Y esa es una de las partes. No pasé ni a pedir la liquidación. No pasé ni a pedir la liquidación. Se publica que me voy, me llama Luis del Olmo, me dice, oye, ¿por qué no te vienes conmigo? Y empecé con Luis del Olmo una cosa que se llamaba Carta, la carta de Fernando Onega. Fueron 17 años de matrimonio Luis del Olmo-Onega. En el medio yo he sido director general de él, hemos tenido peleas por la renovación de los contratos, etcétera, etcétera, pero seguimos siendo muy amigos. Ese fue el tránsito de un lado al otro. En el medio, yo creo que antes de la jefatura de informativos de la COPE, me encomiendan la dirección del periódico Ya, que era un periódico de la editorial católica y consecuentemente católico. Y yo fui a pecho descubierto y puse una notita en la página 2 que decía, Ya es un periódico católico. Y luego hacía eso de distinguir los hechos de las opiniones y tal. Cosa que cabreó muchísimo a los obispos. ¿Pero cómo dice usted esto? Y digo, ¿qué pasa? ¿Que es pecado decir que uno es católico y que va a hacer un periodismo católico? Pues no le sentó bien, pero yo no retiré el recuadrito donde ponía eso. La editorial católica se mal vendió. Del Ya se hizo cargo un grupo catalán,
encabezado por un tal señor Guardans, que me echó. Y luego me fui a la COPE. Pero antes de todo esto, tú tuviste que tomar una decisión que a veces para un periodista ocasional es complicada, aunque tú te pilló, digamos, joven y en los inicios casi, que es cuando te llama Adolfo Suárez para ser jefe de prensa de su gabinete. Digo que es una decisión que muchos periodistas toman a lo largo de su vida porque se ven en esa situación, pero siempre es difícil porque es un poco, eso sí que es pasar de lado, ¿no? Es pasar de la información pura y dura a una información, una comunicación institucional. Y además, yo no sé si te costó o pensabas que realmente, o tuviste la visión de que ibas a estar en el punto central de lo que iba a pasar en este país. A continuación, ¿cómo fue esa etapa? Las cosas suceden siempre con muchísima normalidad. Muchos años después se publica un libro de Eduardo Navarro, un colaborador de Suárez, titulado La sombra de Suárez. Y ahí me entero de por qué se me encarga a mí el discurso inicial de Suárez. Y dice que se habían encargado 4 o 5 modelos, que a Suárez no le gustó ninguno, y él mismo, alguien dice, oye, ¿y por qué no llamas a este chiquito de la arriba que parece que escribe bien y tal? Entonces hay un día que me suena el teléfono, el ministro secretario le quiere ver mañana a las 12. Yo era del periódico Arriba. El periódico Arriba era un periódico que llevaba el yugo y las flechas a la izquierda, es decir, que era un periódico del movimiento falangista. Digo, ¿qué habré hecho? Llego y me dice, mira, me han encargado que pronuncie el discurso de defensa de la ley del derecho de asociación política. Tengo mucho interés en este discurso y tal, y me gustaría que me lo escribieras. Y entonces hice la pregunta del millón, que es, ¿y qué quieres que diga? Y entonces tengo una notita así alargada que pone por arriba ministro secretario. Suárez no ponía ministro secretario general del movimiento, ponía ministro secretario. Y tiene una anotación que dice mucha paz civil. Eso fue todo. Mucha paz civil. Me encerré, lo escribí. No había correo electrónico, es decir, que fui a entregarlo. Y el día que lo pronunciaba, que era por la mañana, me puse a ver el telediario a ver si me sonaba lo que decía el ministro secretario, y me sonaba. Para mí ese es el discurso importante porque es donde se define la transición. Hacer normal en la ley lo que a nivel de calle es simplemente normal. No el puedo prometer y prometo que eso es una frasecita. La esencia de la transición es la otra. Bueno, fue un éxito. Suárez se pone a la cabeza de lo que entonces se llamaba el aperturismo. Me llama por teléfono y me dice, muchas gracias. No me dijo más. Me lo pagaron. Creo que muy bien pagado para la época. Y lo nombran ministro y presidente de gobierno. Esa tarde me llama y me dice, oye, que voy a hacer una declaración para Televisión Española, una cosa cortita, como de 3 minutos o así. Y si me pudieras mandar alguna nota, pues nada, mándame un motorista, se decía así entonces, mándame un motorista en un par de horas y lo tienes. Fue la segunda colaboración con Suárez y a partir de ahí cogí mucha confianza con él. Y le llamaba por teléfono. Como él estaba empezando, pues cosas que me sonaban mal o bien, pues le llamaba por teléfono, se ponía. Se celebra el primer Consejo de Ministros, para que veáis qué elemental era todo. Se celebra el primer Consejo de Ministros a principios de julio, año 76. Llega el viernes y eran las fiestas de mi pueblo, el de los 120 habitantes. Y me cojo mi 127 y me voy a la fiesta de mi pueblo. Y me está esperando la Guardia Civil. Que se ponga usted al habla con este teléfono. Y me dan un teléfono. Llamo,
era el teléfono de Manuel Ortiz, que luego fue subsecretario de la Presidencia de Gobierno, y me dice, oye, que hay que hacer una declaración del Gobierno. Y digo, joder, pues estoy en Lugo. Y dice, pues es el encargo que tengo para ti. Y digo, ¿y qué hay que decir? Dice, no tengo ni idea, pero sé que hay que hablar de una cierta amnistía. Y yo cogí mi 127, le di la vuelta y para Madrid, por aquellas carreteras. Me encerré en casa y por el camino se me ocurrió que había un grupo que escribía en el periódico Ya, que se llamaba Tácito, y parte de ese grupo eran ministros de Suárez y habían publicado un libro. Y entonces llegué a casa, a Madrid, cogí el libro, hice unos apuntes y a las 9 de la mañana, puntualmente, yo estaba entregando al Consejo de Ministros la declaración del Gobierno. No valió, pero sí sirvió como base del trabajo de la declaración que hizo el Gobierno. Y eso fue. Yo cuando entré con una divisa que era romper el complejo de silencio de la administración. Toma ya. Primer fiasco. Entro por la puerta que entra el Palacio de la Moncloa, está saliendo en ese momento la señora Díaz de Rivera, Carmen Díaz de Rivera, considerada musa de la transición. Eso era o el 31 de mayo o el 1 de junio de 1977. Yo venía a todo esto colaborando con Suárez y él le hacía todos los discursos desde fuera y tal. Y entonces la señora Díaz de Rivera, considerada la musa de la transición, me dice, ¿y cómo vienes ahora? Ella se marcha. En ese momento se estaba marchando. Mi primer trabajo en la Moncloa fue la nota de que Carmen Díaz de Rivera se marchaba. ¿Y cómo vienes ahora? Y yo, ¿cómo ahora? Hombre, dentro de 15 días esto se puede ir a hacer puñetas, porque eran las elecciones del 15J del 77. Se me cayó el mito. Es decir, usted se va porque esto se puede caer dentro de 15 días. Se me cayó el mito de Carmen Díaz de Rivera. Lo siento muchísimo, porque sé que aquí hay por lo menos un 50% de admiradores y aplaudidores de Carmen Díaz de Rivera. Trabajé un año, 6 meses de pleno entusiasmo y 6 meses de decadencia. Meses de entusiasmo, los 6 primeros. El gabinete de prensa de la presidencia del Gobierno de la 10ª potencia industrial del mundo consistía en un jefe que era el que suscribe, José Cabero, que seguramente en el norte de Castilla ha publicado alguna cosa, que hacía desde fuera un resumen de 2 folios de la prensa, y Ramón Castillo Meseguer, que se encargaba de las cosas técnicas, viajes, etc. Ese era el gabinete de prensa de la 10ª potencia industrial del mundo. Yo hacía un briefing todos los días a las 4 de la tarde, abierto a todo el mundo, lo cual me obligaba por la mañana a hablar con todos los ministros y con el presidente del Gobierno para dar las noticias que había y además atender a todo el mundo. Hoy hay una Secretaría de Estado cuyos empleados deben oscilar entre los 3.000 y los 5.000. Con sus coches oficiales, sus secretarías, sus direcciones generales y todo el tinglado. Yo, que me considero un periodista mediano, no conozco al secretario de Estado de Comunicación. Nunca me ha llamado, ni yo le he llamado. Bueno, pues creo que alguna cosa hicimos bien. Anécdotas para alegrar un poquito la tarde. Cuando Aznar es presidente del Gobierno, me llama el director del CSIC, el actual CNI. Yo creo que era el general Calderón. Y me dice, el presidente del Gobierno sabe que estamos manteniendo esta conversación. Yo digo, joder. A todo esto, bueno, habían preparado una sala con un montón de platos de desayuno, con lo cual yo cuando lo vi digo, pensé que venía yo solo, pero venía media profesión. No, eran todos los mandos del CNI, del CSIC. La acusación era, sí que había publicado en Italia la lista
de espías rusos del KGB y había la lista de España y yo estaba entre los agentes de espionaje del KGB. ¿Qué momento? Y entonces yo, pues yo qué quiere que le diga. No conozco a un ruso, pero ¿hasta usted en Rusia? Todo el mundo preguntando. Y yo ni conocía a rusos, ni había estado en Rusia, ni tenía nada que ver. Hasta que por fin vino la luz. De cuando yo había estado en la Moncloa, y a todo esto habían pasado todos los gobiernos de Felipe González y tal, es decir, yo me había olvidado por completo, había un ruso, corresponsal de la agencia TASS o algo así, o de Izvestia, que daba muchísimo el coñazo. Eran los que llamaban 20 veces al día a preguntar. Y llegamos a la conclusión de que ese señor, para justificar su sueldo del KGB, citaba como más que su fuente, es decir, su colaborador o lo que fuera, a mí. Lo cual era para él la garantía máxima de solvencia de sus informaciones porque era el jefe de prensa de la presidencia del gobierno. Bueno, esa es la anécdota. Yo sé que estás cansado de contarlo, pero no puedo resistirme a decírtelo. Ese famoso que has pasado así, ese puedo prometer y prometo, porque mucha gente lo sabe, pero otra gente no sabe que fue idea tuya. Y es que eso te convierte te lleva a ese grupito de periodistas, comunicadores o incluso publicistas que en un momento de su vida tienen una frase feliz. Pues estoy pensando, por ejemplo, en Sergio del Molino, que titula su libro La España vacía sobre un tema que estamos hartos de conocer, que es la despoblación, y de repente la marca que da la España vacía. En tu caso fue ese puedo prometer y prometo, que cuenta en qué momento se te encendió esa luz. Lo que recuerdo de aquello es preparación del discurso de petición de voto de las elecciones del 77, despacho de Suárez, era un despacho largo, y entonces andando de un lado para otro, el general Gutiérrez Mellao, él y yo. Entonces él lo que dice es que quiere hacer un discurso donde sea creíble lo que va a prometer. Sospecho que debía haber algún problema de credibilidad, porque recuerdo que había unos cartelones en la calle que decían UCD cumple, no sé si os acordáis de eso, UCD cumple. Y entonces, bueno, pues le puse esa música, me salió, yo qué sé, te sale así. El valor de Suárez es haber tenido los bemoles de decir 7 veces puedo prometer y prometo. Que eso hay que reconocer que tiene mucho valor, de él. Y ahí se acaba la historia, ¿no? ¿Qué aprendiste de Adolfo Suárez? Ay, aprendí mucho. Yo he conocido a todos los presidentes antes de serlo. De los que peor concepto tuve antes de que fueran presidentes fueron él y Zapatero. De las 2 reuniones salí diciendo este tío no tiene nada dentro. Luego los hechos demostraron que sí tenía nada dentro, que sí tenían mucho dentro, a veces para bien y a veces no para bien. Suárez lo que tenía es que era una esponja. Yo creo que no leyó un libro en su vida. Conozco varias personas que no han leído un libro en su vida y no les fue mal. Dicho sea aquí, con todos los respetos. Pero tenía una capacidad enorme de digestión de lo que se le decía. Suárez pasa de ser un ministro solitario del movimiento a ser un hombre que empieza a hablar con todo el mundo. Y a poca cosa que tengas de recibir la sabiduría que desprende tu entorno, acabas siendo un sabio. Y ese es el fenómeno Suárez, a mi juicio. Quien le sucedió, Leopoldo Calvo Sotelo, ha sido cruel al definir
al dibujar los pocos libros que había en Moncloa, en la anécdota de que estaban buscando cómo abrir la caja fuerte de Moncloa, y después de llamar a cerrajeros, expertos y no sé qué, la abren y lo que se encuentran dentro de la caja fuerte es la combinación de la caja fuerte. Bueno, ese tipo de crueldades se han hecho y yo creo que estamos, o estuvimos, ante un hombre de Estado. ¿Un hombre? Hombre de Estado, clarísimamente un hombre de Estado, que tenía claro cuál era el modelo de Estado que había que construir, dedicó su vida a construirlo, junto con el rey Juan Carlos, lamentablemente hoy vilipendiado seguramente por su culpa, por culpa del rey, digo. Y es que hay una frase de Guerra que decía, es que somos otra gente, coño, decía Guerra. Es verdad, eran otra gente. No tenían esa obsesión por el poder que se observa en este momento. Yo, en parte, he dejado el comentario político de la radio porque estoy harto. Porque no me ofrecen nada sugestivo. Porque no veo más que peleas entre ellos por un titular. Porque no tienen ningún patriotismo. Porque no tienen más que egoísmo. Y porque no tienen un modelo de Estado. Ciertamente, entonces era muy fácil, ¿no? El modelo de Estado era hacer un Estado democrático y punto, y europeo. Ahora es un poco más complicado. Pero a lo mejor soy muy carca y tal, pero a mí se me abren las carnes de pensar que se puedan negociar los presupuestos a cambio del delito de sedición. Pues eso está ocurriendo en este momento. Te iba a preguntar cómo valorabas el momento político actual, pero ya lo estás haciendo. Pero de verdad, ¿no es excesivamente negativo tu visión? Ojalá sea excesivamente negativa. Gracias a Dios tenemos una sociedad magnífica, que aguanta lo que hay que aguantar, pero yo creo que la clase política está en un nivel muy bajo. Está en un nivel muy bajo. Creo que hay cosas que el gobierno hace bien. Yo creo que está llevando Cataluña bastante bien. Yo creo en el diálogo, no creo que consigan nada, pero mientras se dialoga no hay ruptura del Estado. Creo que se está haciendo una política de subvenciones que seguramente es necesaria pensando en la gente que tiene dificultades para llegar a fin de mes, pero creo que es una mala política para el futuro porque no se está consiguiendo que avancemos en igualdad social ni en creación de riqueza, etc. Y respecto a mi querido e ilustre paisano, señor Feijóo, pues me gustaría que hiciera unos discursos un pelín más estructurados. No se lo digo para que no me lo pida. De todas maneras, en un artículo que leí tuyo en La Vanguardia, no sé si te interpreté bien, pero es que has dicho ahora que no se está creando riqueza social, ¿no? Y yo creo que criticabas un poco, que también lo había hecho Feijóo previamente, la idea de hablar de ricos y pobres, como diciendo que es un discurso un poco pasado. Pero claro, cuando un día como hoy, por ejemplo, que se han sabido los porcentajes de gente sin hogar, que es terrorífico, y en un momento en que está creciendo la desigualdad social, que crecen las colas del hambre, ¿cómo se puede abordar eso sin hablar de ricos y pobres, no? Es que depende de cómo hables de ricos y pobres. Si tú eres presidente del gobierno y te pones a establecer una frontera entre ricos, dejando entrever que roban y que hacen su riqueza sobre el robo o sobre el abuso, a mí eso me parece peligroso. Porque es crear, alguien lo dijo hoy mismo, ayer, es crear, bueno, me parece, odio social. Si hay que presionar
por la vía de impuestos, hágase. Si hay que ayudar a quien no pueda llegar a fin de mes, evidentemente, hágase. Pero no fomentes el odio social, que eso está en la raíz de muchos males españoles. Eso es populismo. Lo lamento mucho por el señor Sánchez, pero el señor Sánchez está siendo el populista que queda. De erigirse en portavoz de la base social, y todos los que no coincidan con él son gente mala, especialmente si son ricos. Actuar contra el empresario a mí me parece un mal principio. Un mal principio, porque quien crea riqueza en un país es el empresario. Si hay abusos, persíganse. Pero yo no creo que haya tantos abusos como se está diciendo. Y creo que hay muchas empresas que lo están pasando mal y hay muchas más empresas que lo han pasado mal hasta ahora. En el sector nuestro, en el sector de la comunicación, muchos medios informativos han aguantado a base de sacrificar el patrimonio de sus dueños. Y aquí hay alguno, y supongo que me lo pueden confirmar. Arremeter contra los medios informativos como portavoces de una élite difusa y perversa, eso es un mal servicio a la democracia. Justicia social hay que hacerla, pero lo que estamos viendo es que la injusticia sube y que las desigualdades aumentan. Entonces los resultados no son los que corresponden a esa creación del odio al rico que está fomentando el presidente del gobierno. Muy fuerte, ¿no? Lo que dices. Y yo no soy rico, ¿eh? Más bien estoy en las últimas. De todas maneras, dices que la clase política actual la consideras muy mediocre, pero al final los políticos parten de nosotros y nosotros los votamos. Es decir, esos políticos más o menos mediocres a uno y otro lado están votados por la gente y no son una clase aparte, están aquí. Yo tengo ciertos problemas con el discurso de es que la clase política, no, la clase política parte de la sociedad y esa sociedad es la que los vota y por lo tanto algo pasa con la sociedad, no tanto a lo mejor con la clase política. Y uniría esta reflexión con algo que dijo Javier Cercas a propósito cuando escribió el libro de Anatomía de un instante. Y ahora hay tanta controversia con la transición y venía a decir que, bueno, es verdad que porque la transición pasó de ser, un poco le pasó a Suárez, digamos que todo el mundo alababa cómo había sido y ahora con otra perspectiva también se critica mucho. Y Javier Cercas decía, es verdad que se hizo una transición triste, ¿no? Imperfecta, pero veníamos de donde veníamos y qué se podía esperar. Sin embargo, él se pregunta qué hemos hecho nosotros por la democracia y algo así como nos hemos sentado un poco y nos hemos tirado la Bartola. Yo creo que también es un poco excesivamente negativo. Yo aquí estoy quedando como optimista porque yo creo que sí que ha habido muchos avances en derechos sociales, se han hecho muchas cosas, ¿no? Pero ¿cómo ves tú esto que te comento? Porque al fin y al cabo somos nosotros los que también tenemos responsabilidad. Sí, claro, evidentemente. También se puede decir que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Y al revés, cada gobierno tiene el pueblo que se merece. Hay un poco de injusticia en juzgar, por ejemplo, a Pedro Sánchez en comparación con Felipe González. Porque en el caso de Felipe González estamos juzgando una trayectoria entera. En el caso de Pedro Sánchez estamos juzgando una trayectoria muy pequeña todavía. Entonces ahí hay un poco de injusticia. Ahora bien, genéricamente, y contando con que haya también un poco de injusticia en mis impresiones, yo no puedo aplaudir que hoy
no sea posible reformar la Constitución porque no es posible el consenso que entonces hubo. No es posible siquiera hacer un pacto de rentas, que menos en una situación como la actual. Naturalmente, ni pensamos ni de coña en los pactos de la Moncloa, en la reedición de los pactos de la Moncloa. Eso demuestra que tenemos, por una parte, una clase política partidista, absolutamente negacionista de todo lo que no sean ellos, y se nota todos los días en los nombramientos. Ya creo que no queda ninguna institución que no sea de un militante del Partido Socialista. Preferentemente es ministro, la última, la presidenta del Consejo de Estado. No hay un jurista ilustre, independiente en este país de prestigio que pueda presidir el Consejo de Estado sin haber sido ministro del gobierno. Es una pregunta que me hago, sencillamente. Si todas las instituciones están en manos de un partido político, no hay equilibrio. ¿Y eso no ha pasado antes? ¿Eh? Me refiero, ¿no ha pasado antes en otros gobiernos del PP? Me importa un carajo si pasaba antes o no. Yo juzgo lo actual. Y desde que hay partidos políticos seguramente pasaba. Pero el otro día, repasando la lista de presidentes del Consejo de Estado, pues ahí estaba... Ay, ya me fallan los nombres. Llorente. ¿Eh? Rubio Llorente. Rubio Llorente. No era militante de ningún partido y fue presidente del Consejo de Estado durante 8 años. Se torció la cosa y lo que está pasando con el Consejo del Poder Judicial es estricto deseo de control de la justicia. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Por parte del Partido Popular, mientras ellos tuvieron la mayoría, se renovaba sin problema. Perdieron la mayoría y entonces ahora resulta que atenta contra no sé qué. Y los del otro lado dicen, sí, no podemos renovarlo ahora. Pues entonces no se pueden hacer nombramientos de jueces. Y ahí tenéis el Tribunal Supremo paralizado. Esos son hechos reales que a mí me impiden aplaudir. No niego que tengan patriotismo, no niego que sean lo mejor de cada casa. Niego que tengan altura suficiente. Y una cosa, ya que hablamos de la transición. La transición fue posible, bueno, primero porque hubo un rey y todo eso, porque había voluntad social, porque hubo unos periodistas que tiraron de la cuerda y porque hubo una izquierda que vino del exilio o salió de la cárcel sin ánimo de venganza ni de revancha. Y arrimaron el hombro, desde Santiago Carrillo hasta el último militante de Comisiones Obreras. ¿Por qué sus hijos tienen ese afán de revancha? ¿Por qué se condena todo lo hecho durante este tiempo? ¿Por qué se condena la Constitución? ¿Cuál es el motivo? Yo personalmente no lo entiendo. Entiendo que cada generación se considere con derecho a hacer su modelo de Estado o su modelo político o llevar a cabo su ideología en todo. Lo que no entiendo es la injusticia de que se niegue lo que se hizo. Que ha tenido fallos, indudablemente, es una obra humana. Que ha tenido errores, indudablemente. Pero no hemos tenido en toda nuestra puñetera historia un momento como este donde los ciudadanos que se habían estado matando 40 años antes se dieron un abrazo para sacar este país adelante y llevarnos bien. Eso yo creo que merece por lo menos una mínima consideración histórica. Y el no hacerlo es lo que a mí me cabrea y no entiendo por qué, salvo que sea para sustituirlo por otro régimen político distinto, pero que no nos dicen cuál es. A lo mejor simplemente es para completar un proceso que quedó incompleto. No porque no parten de la idea de completar un proceso, sino de destruir el proceso anterior. Hablando de cómo han cambiado las cosas, ya que nos estamos un poco
con esa mirada hacia atrás, hay dos fenómenos que han ido en paralelo. Uno tiene que ver con nuestro trabajo, con el trabajo de los medios, y otro precisamente con el tema político de los partidos. Y es que los cambios que los que ya tenemos una edad hemos vivido, los cambios en la información, pues tú como yo empezaríamos con una máquina de escribir, y fíjate tú, y a mano, y cómo está la cosa ahora, se ha producido también con el tema de las redes sociales, este intercambio también de supuesta información de un lado para otro. Han pasado dos cosas, y yo estoy bastante de acuerdo, y es que los medios están dejando ese papel de mediación que tenían antes, y los partidos políticos también. Es un fenómeno como paralelo. Sí. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Hay un libro reciente de Sánchez Cuenca que es el desarrollo justamente de esa tesis, ¿no? Desde el punto de vista periodístico, no sé cómo vamos de tiempo. Vamos bien, dentro de muy poquito voy a dar paso a los intervinientes. Un pequeño apunte, que para los que sois del oficio sonará familiar. Hasta ahora había una comunidad en torno al periódico. Ibas al kiosco y comprabas El Norte, lo cual era por sí mismo una definición, una confesión. Comprabas El Norte por ser tu periódico más próximo, pero a lo mejor porque ideológicamente coincidías con él. A la inversa, el periódico, la propiedad del periódico, sabía que contaba contigo como lector. Consecuentemente, no te podía defraudar. Entonces, si tú eras vallisoletano, el periódico era más vallisoletano que tú. Es un asunto, yo colaboro en La Vanguardia de Barcelona, y es un asunto duro y entendible. Oiga, ¿por qué tiene independentistas La Vanguardia? Que escriban a diario. Porque tiene probablemente un 50% de lectores que son independentistas. Y si prescinde de ese 50%, el periódico se hunde. No es una tesis que me haya explicado nadie, pero es una suposición mía. Esa comunidad se ha roto. Ahora tú entras en Internet y lo que lees ya no es un acto de confesión pública, de poner el periódico debajo del brazo. Lees lo que quieres. Y el que hace el periódico de Internet no sabe quién lo está leyendo, aunque ya se está aproximando. Y como se está aproximando, también está surgiendo ya periódicos que representan a la derecha, a Podemos, por ejemplo, hay uno, y periódicos que claramente defienden al Partido Popular. Pero aquel sentido de comunidad se ha perdido. Y entonces se ha perdido también la labor de intermediación. Al periódico o a nuestro oficio le ha quitado esa labor básicamente las redes sociales. Aquí se ha gobernado el mundo con tweets. El señor Trump. Hubo un tiempo donde la información de la zarzuela se transmitía por tweet, hasta que se dieron cuenta de que se podían hacer más cosas. Y eso es el dominio de lo incierto. De lo incierto. ¿A quién representa Twitter? Pues no lo sé. ¿A quién representan todas las demás redes sociales? No lo sé. Y lo jorobado es que muchos periódicos o medios de los clásicos reproducimos contenidos que están en las redes sociales incluso cuando son mentira. Ese es el peligro. Los partidos políticos. Hay un dato que he leído recientemente que dice que la confianza de los españoles en los partidos políticos es del 7%. ¿Sabéis cuál es la confianza en la policía? Del 76%. Esa es la realidad. Entonces,
Entonces, significa que los partidos no han cumplido debidamente con la labor de representación que les corresponde y les hemos encomendado, y si lo han cumplido de mala manera, sin satisfacer a la sociedad. Estás pintando un panorama muy sombrío, pero Vaya, sí que lo siento, ¿no? te voy a recordar una cosa que, uno de los medios en los que estás ahora muy implicado, porque además eres el presidente, yo creo, ¿no?, de un medio digital que se llama 65 y más, que me parece una buena idea porque está destinado a una población cada vez más importante en este país, que son los mayores de 65 años. Y hablando de lo que estaba sucediendo también en Francia y tal, al final decías que, bueno, que en este país, si mirábamos alrededor, no estaba la cosa tan mal como pensábamos. Y entonces yo pensaba, mira, en contra de toda esa especie de apocalipsis que algunos medios, creo que a veces interesadamente, publican como esto es, vamos a la debacle, tú ahí dabas un puntito de optimismo diciendo, señores, pero España no está tan mal como nuestros otros países del entorno. Sí. Entonces hay esperanza. Yo creo que sí, entre otras cosas porque hay elecciones el año que viene. Y cuando hay elecciones, pues se da a la gente la oportunidad de elegir, lo cual es sagrado, salga lo que salga. Luego, ahí es donde yo critico más a la oposición. Si hay un problema, detéctese y atájese. El problema actual es precios. Razones de guerra, las que usted quiera, pero es un problema de precios. El anterior fue un problema de salud y el anterior fue un problema financiero e inmobiliario. Una vez detectado el problema, vamos a centrarnos en cómo se resuelve. Se ha demostrado que colectivamente no se puede. No se puede. Porque el Partido Socialista, el gobierno, está encantado de lo que hace y nadie mejor del mundo, nadie en el mundo lo hace mejor que él. El Partido Popular, cuando le contesta, pues le contesta negándolo todo. Es decir, devuelve usted los presupuestos que son la hipoteca nacional. Pues en ese sentido mal andamos y en ese sentido quien está respondiendo bien es el conjunto de la sociedad, que está aguantando lo indecible en la parte baja, pues no sabemos lo que está pasando en las casas. Pero yo cuando veo los sueldos que se pagan, que ya están las pensiones por encima de los sueldos, la media de pensiones por encima de los sueldos, por encima de la media de los sueldos, y yo me pregunto cómo vive la gente, y no lo entiendo. A mí no me salen las cuentas de la inmensa mayoría de la sociedad. Cuando se habla de 13 millones de personas en el umbral de la pobreza, seguramente son más. Y dentro de eso, pues tiene que haber niveles angustiosos y niveles soportables. Pero si no coincidimos ni en el diagnóstico, no habrá solución a corto plazo. Y fomentando el odio social, el arreglo se complica más todavía. ¿Pero de verdad se fomenta el odio social? Yo es que eso me parece tan radical. Sí, es decir, si tú sales a la palestra con todo el poder que tiene la voz del presidente del gobierno y la voz anterior del vicepresidente del gobierno, señor Iglesias, a decir que hay un partido de los ricos y solo nosotros representamos a la gente, si salen a decir que hay una riqueza obtenida de malas maneras y a costa de los pobres, estás haciendo un mal servicio, me parece. Ojalá me equivoque, ¿eh? Ojalá me equivoque. Pero es que es un discurso que se me parece demasiado a otras épocas históricas de España, no quiero mencionar, y es un discurso puramente populista. No hay ninguna diferencia entre ese discurso y el de Bolsonaro, quitado el aspecto sexual y alguna cosa más.
¿Y qué me dices del ascenso de la extrema derecha? Que es algo que además no solamente ocurre en España, está ocurriendo fuera y es algo que parece que estamos importando y que cuando vemos, por ejemplo, lo que está pasando en el Parlamento italiano, da un poco de miedo, la verdad. Da un poco de miedo y a ver lo que pasa en Brasil. Que Brasil hace unos días parecía, o hace un par de semanas, parecía que ganaba Lula y hoy ya no está tan claro. ¿Qué tiene la gente para votar a Bolsonaro? Pues no lo sé. Un tío que está destruyendo la Amazonía, que piensa lo que piensa. ¿Qué hay en la cabeza de los italianos para votar extrema derecha? Pues a lo mejor es el desencanto de todo lo que había, de las corrupciones. Ahí ha desaparecido el Partido Comunista, ha desaparecido el Partido Socialista, ha desaparecido la democracia cristiana. Es decir, se están produciendo movimientos que no sabemos exactamente en lo que van a desembocar. Dentro de todo eso, en España tenemos una extrema derecha con peso, pero ahora mismo no es creciente. Según las encuestas, está tendiendo a bajar. Pero en Europa está creciendo, está creciendo. Suecia, que era el paraíso socialdemócrata, pues me parece que el segundo partido ahora es la extrema derecha. Italia ya lo sabemos, en Francia está ahí, luego tenemos el caso de Hungría, el caso de Polonia. Y ese tipo de revolución que se está planteando, pues yo francamente no sé en qué va a terminar. Hay varias incógnitas gravísimas en este momento en el mundo. Una de ellas es esa, y quizá no sea la peor. Otra, el cambio climático. Y la tercera, el equilibrio geopolítico. ¿Qué va a pasar con China? ¿Rusia es un gigante con pies de barro? ¿O realmente es una potencia nuclear dispuesta a utilizarla? ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿Biden está tan ido como parece? ¿Va a volver a ganar Trump? Si vuelve a ganar Trump, va a ser la de Dios en cuanto a la aplicación de sus ideas. Todo eso son incógnitas que están ahí. Y yo le añado una cuarta, y ahí es los 15 segundos de publicidad. La revolución de los mayores. En Estados Unidos, el 85% del consumo es de mayores de 60 años. En España va camino de ser el 65% de los mayores de 60 años. Vamos a una sociedad donde dentro de 7 años el 25% o el 30% seremos mayores de 65. Bueno, yo ya me he pasado hace mucho tiempo, pero seremos mayores de 65. Esa sociedad envejecida, pero que tiene muchos casos de lucidez, muchos casos de experiencia, muchos casos de sabiduría, la estamos despreciando. La estamos despreciando. La estamos marginando. Tendemos a ver al viejo como un dependiente. Dependiente no de comercio, sino persona que depende de otros. Y yo creo que ahí he descubierto mi última vocación. Esa revista... La de ayudar en lo posible a resolver ese problema, que es a donde puedo llegar, el otro no puedo. En esa revista 65 y más, que, bueno... Es un periódico de internet. Si os apuntáis todos, será magnífico. A verlo alguna vez. Es 65 con número y más.com. 65 y más.com. Tenemos 3 años de vida, 3 años y unos meses. Tenemos 8 millones de usuarios únicos mensuales en el mundo. En España 4,5 millones y 200.000 suscriptores. Ese es nuestro poder. El mayor error que he cometido en mi vida ha sido dedicarme a esto. A continuación, había un director en el periódico Arriba que allá por el año 73,
una cosa así, me dijo: Fernando, vete de corresponsal al extranjero hasta que se muera Franco. Y cuando vuelvas, vienes limpio. Y no lo hice. Y entonces no vine limpio. Y ahí hay otros errores de la época, que son algunos artículos que son míos y están firmados. Recomendación para novatos. Como tengo 2 hijas periodistas, me resulta bastante fácil. Primero, leer mucho. Segundo, escribir mucho, aunque sea para romperlo a continuación y tirarlo al cesto de los papeles. Pero hay que leer y escribir. Y mostrar curiosidad por lo que ocurre en el mundo, y en lo que elijáis como salida profesional, intentar ser los mejores. El que sea el mejor, aunque sea de cronista de hípica, siempre tendrá empleo. Las medianías en este momento es complicado. Es complicado porque cuando yo terminé el periodismo en la antigua Escuela Oficial de Periodismo, éramos 25. Ahora están estudiando en las universidades españolas 25.000. Con lo cual el panorama de empleo es complicado, con lo cual hay que procurar ser el mejor en lo que sea. Y lo último... No, que te querían invitar a un pulpo a feira, creo que era. Hoy no puedo, pero me comprometo a venir a través de mi moderadora en este momento. Bien, y aunque sea un lechazo, tampoco me importa. Hay un periodismo de información, hay un periodismo de investigación, hay un periodismo de opinión. En el periodismo de opinión, el ser equidistante es imposible. Estamos en un momento, además, donde la palabra equidistante se utiliza como insulto. Pues que es un tío equidistante. Bueno, pues tiene usted, depende para qué. Es decir, no puedo ser equidistante ante el terrorismo, pero sí intento ser equidistante entre el Partido Socialista y el Partido Popular, por ejemplo. La información, ahí es donde es precisa la neutralidad y el trabajo. A mí me gustaría que el periodismo de opinión, que es de lo que entiendo un poco más, o me parece que entiendo un poco más, no fuera lo que está siendo. Me gustaría que la brillantez de los jóvenes analistas no me hiciera preguntar, después de leer cada artículo o escuchar cada comentario en la radio, ¿y qué ha dicho? Porque efectivamente, hay un periodismo ahora de una brillantez extraordinaria, pero que no me resulta útil para entender el mundo en el que estoy. Ahora es lo que se lleva, es lo que se contrata, y está un pelín en el fondo de los motivos por los que abandoné la radio. No compito en la brillantez, compito en las ideas, en la medida de lo posible. Y lo más fundamental para salvar este oficio es el contrastar la información. No se contrasta la información, o no se contrasta suficientemente. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Es decir, seguramente yo hablo como ciudadano que vive en Madrid. España no es Madrid. Los periódicos de provincias, los periódicos regionales, yo creo que están haciendo... No voy a hablar del norte de Castilla, voy a hablar de La Voz de Galicia. Es un periódico mejor que el mejor periódico de Madrid.
¿Por qué? Pues porque contrastan más, porque están más cerca del ciudadano, porque están más cerca de sus problemas. Y los de Madrid es que están en lo evanescente, en la filosofía, en la teología, casi siempre. El volver nuestro oficio a la realidad, a la humildad de investigar, de contrastar y de matizar, yo creo que es el gran desafío que tenemos por delante. Bueno, sobre todo que tenéis por delante, porque yo estoy en la fase de vuelta. Yo creo que la guerra de Ucrania nos lo hace pasar mal, muy mal, nos hará pasar un invierno duro, morirá mucha gente. Pero a la Unión Europea como tal no le viene mal. No le viene mal para reconocer sus propias debilidades, para que empiece a dibujar su papel en el mundo, para que supere los nacionalismos. Lo que no estoy seguro es de que lo consiga. Cuando se trata de hacer el oleoducto que atraviesa los Pirineos, pues hay que contar con Francia. Y entonces Francia es chauvinista. Vamos a ver cómo se desarrolla Italia, porque en los nuevos gobernantes hay un componente crítico con Europa. Entonces, Europa está, o sigue estando, en eso que dicen algunas páginas web, en construcción. Va a sacar lecciones importantes de la guerra de Ucrania y vamos a ver lo que pasa, porque hay armamento nuclear y si se utiliza, pues yo no sé si va a quedar Europa, no sé si vamos a quedar nosotros. Dicho lo cual, yo estoy bastante de acuerdo con Borrell, que Europa es un jardín en medio de una jungla. Es que es África, que es gran parte de Asia, que es gran parte de América, es jungla. Europa es el 50% del gasto social del mundo, que eso es un jardín, por no decir que es casi un paraíso. Lo único que se puede hacer es pedir que Dios y Putin nos lo conserven. Respecto al bipartidismo, dice usted que PP y PSOE en este momento en intención de voto suman 60. Claro, en la época gloriosa del bipartidismo sumaban el 80 y pico, 85, 86, 86%. Yo creo que si hay una tendencia al bipartidismo es porque hay una memoria histórica de que el bipartidismo no le fue mal a España. Consecuentemente, pues a lo mejor hay una tendencia a volver, que no es solo por los méritos de los dos partidos, sino por los deméritos de los demás. Si hay un partido como Podemos que transmite inseguridad, pierde votos. Si hay un partido como Vox que transmite algo parecido, pues pierde votos. Es tan sencillo como esto. Vox crecerá en la medida en que el PP sea débil. Si el PP se hace un partido fuerte, con agallas suficientes para asumir una parte del electorado de Vox, volvemos al bipartidismo por ese lado. Pero por el otro lado ocurre lo mismo. Es decir, Podemos crece o crecerá o crecería o ha crecido sobre la debilidad del Partido Socialista. Cuando el Partido Socialista está fuerte y responde a los principios por los que fue creado, no hace falta Podemos. Veo las cosas tan sencillas como esto. Lo que no sé hacer es un pronóstico. En cuanto
a las coaliciones de gobierno, si no funcionan es porque no tenemos práctica de coalición. No somos Alemania. Aquí el que se rechace de entrada que tenga que haber un pacto de gobierno entre el Partido Socialista y el Partido Popular, cualquiera que sea la situación de España, me parece personalmente deprimente. No es que lo desee, pero me parece deprimente que se rechace de entrada. Oye, ¿por qué no? Si hay una situación de emergencia como la hubo en el caso de la pandemia y la puede haber si continúa la guerra durante mucho tiempo, ¿por qué no puede haber una alianza de gobierno? ¿Por qué fracasan? Pues por razones muy distintas. En la primera coalición que creo que fracasó fue en mi tierra gallega, del Partido Socialista y el bloque nacionalista galego, el BNG, porque no consiguieron hacer un gobierno. Hicieron dos gobiernos, un gobierno del PSOE y un gobierno del bloque nacionalista gallego. La gente lo ve, y como lo ve, dice, se acabó, y no lo vuelve a votar. Cataluña está siendo una pelea de hermanos, de lucha por la hegemonía independentista. Funcionó en el País Vasco, en cambio. En el País Vasco hubo largos periodos de convivencia en el gobierno del Partido Socialista y el PNV, como en este momento. Y en España, pues ahí está. Se fue Pablo Iglesias, se fue Carmen Calvo, y ahí está el jefe del gobierno mandando. ¿Traga mucho? Pues hay que tragar. Si quieres mantener la coalición, tienes que tragar. Y desdecirte de cosas que has dicho y prescindir de alguno de los principios, y el otro socio tiene que prescindir también de alguno de sus principios, que seguramente le resulta más fácil porque los beneficios que obtiene de su estancia en el poder son incomparablemente superiores a los que podría obtener si se sale del gobierno porque fuera hace mucho frío. Chove y llueve. ¿Cuántas editoriales te están pidiendo que escribas las memorias? No llegan ni a 10. No, es que no. ¿Lo harás? No lo haré. ¿Por qué? Porque las memorias... mira, hace poco se publicó, Durán Lleida publicó sus memorias. Y entonces me pidió que se los presentara y se hizo un acto en el Congreso de los Diputados y expresé mi duda de si eran unas memorias o eran un acto de venganza. Y al terminar se me acercó Felipe González y me dijo: todo libro de memorias es un acto de venganza, no lo olvides. Y díjolo Felipe, punto redondo. Y yo no tengo nada de que vengarme. Lo que sí me gustaría es... Le he pasado muy bien leyendo una cosa de Stephen King, que es de reciente publicación, y que se titula, si no recuerdo mal, Mientras escribo. Y tiene una primera parte de recuerdos de infancia deliciosos. La segunda parte es de consejos para escritores, sobre todo escritores novatos. Esa primera parte, que en Galicia hay un antecedente, que es Memorias de un neno de aldea, a lo mejor me animo a hacerla ahora. Pero una cosa sentimental, no política, divertida, y que empezaría por cuando le escuché a mi padre, sin saber él que le estaba escuchando, cómo contaba un amigo suyo, cómo sabía expresión textual de la época, cepillado a una señora en la misa de funeral y dentro de la iglesia. Creo que es un buen principio de Memorias de un neno de aldea. Bueno, sabes que en el final de estos actos siempre la Fundación te hace un pequeño obsequio que tiene que ver con su titular, con Miguel Delibes. Y en este caso, si puedo sacarlo,
para que también te sirva de inspiración, son las cartas de amor de un sexagenario voluptuoso. Oh. Gracias por la indirecta. Aparte de, bueno, el catálogo de una exposición que hay ahora mismo en Valladolid sobre su obra y una agenda para que vayas tomando nota. ¿Hasta cuándo está la exposición? Lo ¿Hasta digo por cuándo, lo de Fernando? la Congreso, sí. 11 de diciembre. Tenemos tiempo. Bueno, Fernando, ha sido un placer maravilloso y nada, que muchísimas gracias, que sigas, porque los periodistas no nos retiramos, eso es una tontería que se dice así, ay, me voy de la radio y tal. Bueno, ya me oirás en otros sitios y nada, muchas gracias y un aplauso para ti. Gracias.